Ok, muy bien, pues muchas gracias, Sebastián, por estar tan en disposición para platicar conmigo. Te agradezco mucho que te hayas tomado este tiempo, irrumpiendo aquí en tu oficina, ¿no? Estamos en una oficina muy fresca. Afortunadamente. Sí. Y pues lo que pretendo es que pues platiquemos un poco sobre ti, tu trayectoria, por qué estás en Oaxaca. Digo, eres un oaxaqueño nacido en Utrecht, ¿no? Pero creo que todos los que te conocemos te consideramos ya parte de nuestra comunidad, ¿no? Adoptado. Adoptado y pues tú también, ¿no? Porque pues has decidido hacer tu carrera aquí y hacer muchas investigaciones. Porque de alguna manera necesitamos como tener referencias de quiénes fuimos para saber quiénes somos en la actualidad. Sebastián Vandesburg es tu nombre castellanizado, ¿no? Sí, bueno, Joaquín, muchas gracias por la oportunidad de platicar un poco contigo. Sí, me puse el nombre en español porque la forma corta de Sebastián o Bastián en holandés es Bas, y pues como es también un verbo de segunda persona singular, pues suena un poco raro, ¿no? Los amigos me siguen diciendo Bas también aquí en Oaxaca, pero pues por fines, digamos, de publicaciones y etcétera, uso Sebastián, ¿no? Comúnmente, pues aquí esa es la forma español de mi nombre. Y sí, como dices, pues yo llegué aquí a Oaxaca en noviembre de 1988, preparando, digamos, mi trabajo de campo para mi tesis de maestría. Yo ya tenía en aquel tiempo un interés en los códices de Oaxaca, pero en realidad yo ni hablaba español, no entendía nada. Oaxaca también en 1988 era una ciudad muy diferente, sí, ¿no? claro, a lo que es Oaxaca ahorita como centro turístico, con toda una serie de cambios enormes que he visto en las últimas décadas, como todos los que estamos acá. Y a partir de 1988 empecé a trabajar en ciertas partes del estado de Oaxaca, sobre todo, digamos, la mitad norte, la cañada de Cuicatlán y las sierras al lado, la Mixteca, siempre ha sido como el área de mi interés en Oaxaca. Y eso pues nace de un evento que cuando yo tenía 14 años, estaba yo en la secundaria, y una profesora que era la de inglés, griego y latín, y historia, era una maestra que era muy polivalente, digamos, daba varias materias, y su esposo era egiptólogo. Ya. Entonces, en una ocasión, su esposo vino a la clase con unas copias sobre cómo funcionaba la escritura jeroglífica de Egipto. Eso sí me fascinaba. A partir de este momento, yo me acuerdo muy bien, a partir de este momento yo sabía que mi interés eran las maneras en que funcionan las escrituras, ¿no? Como un tema. Entonces empecé a coleccionar así de joven, como hobby, leía sobre el tema, coleccionaba ejemplos, y pues después, cuando yo ya empecé mi carrera, cuando entré en la universidad, en ese momento estaba despegando fuerte el desciframiento de la escritura maya, sobre todo en Estados Unidos. Cada mes había avances porque finalmente se había encontrado la clave, se había aceptado de que el trabajo que Yuri Knorosov había hecho en los años 50 era correcto, que la Guerra Fría había dejado los resultados en el refri, pero que en realidad era correcta lo que él decía, y en ese momento se aceleraba muchísimo el desciframiento. Eso me fascinaba porque otras escrituras, como la escritura egipcia o el cuneiforme de Mesopotamia, etc., pues eran escrituras ya descifradas, pero aquí había una escritura en el proceso de descifrar. Entonces yo seguía eso muy de cerca. Sin embargo, no lo fui a estudiar porque era casi monopolizado por los americanos, por Estados Unidos, ¿no? Las universidades de Estados Unidos.
yo no tenía interés en ir allá. Y empecé a estudiar otras cosas, historia de arte, arqueología clásica, pero cuando yo en una ocasión estaba en una excavación de la época de hierro, un amigo me dijo, oiga, hay un curso muestra en la Universidad de Leiden sobre códices de México. Y no, de veras, sí. Entonces él me dio un ride en su moto BMW, alta velocidad a las 7 de la mañana para estar a tiempo en Leiden, estar en esa clase muestra. Y empieza y entra un profesor, Peter van der Loo, que dio una clase magistral sobre los códices del Grupo Borgia y la ritualidad actual en el estado de Guerrero entre los tlapanecas y las conexiones entre esos documentos antiguos y la ritualidad de hoy en día, y cómo esa etnografía podía ayudar a entender cuál era el uso de esos libros. Me quedé muy fascinado. Ese es, digamos, el segundo momento, ¿no? El primero era esas hojas en la secundaria, la segunda era esa clase. Y ahí me di cuenta que había esa especialidad en la Universidad de Leiden. Hoy ya no existe, pero tuve la suerte de estar justo en ese momento que había un catedrático ahí dando clases en códices de Oaxaca, Martin Jansen, y me escribí ahí, y ahí es donde empecé a trabajar el tema de los códices de Oaxaca. Entonces el primer tema que traje, como tema de investigación eran los códices de la Cañada, y al mismo tiempo también el calendario ritual de los mazatecos, que hoy en día todavía siguen usando en ciertas comunidades, y sobre todo en el campo, un calendario de 18 veintenas y 5 días al final, ¿no? Hoy en día, desde hace ya mucho tiempo, está coordinado con el año, digamos, gregoriano. Y esos son, de hecho, los temas que hoy en día todavía sigo trabajando en gran medida. O sea, códices históricos, narraciones históricas en forma de códices y lienzos, y los códices mánticos, hemerológicos, para leer la suerte de los días, como el conocido Grupo Borgia. Esos dos temas permean todavía mucho de lo que estoy haciendo académicamente, pero pues traje también otro tema que para mí viene más bien de familia. Mi mamá, en los años 70, 80, sobre todo en los 70, era muy, muy activo en el comité vecinal ahí en la ciudad donde yo nací, cuando existían grandes proyectos de modernización de la ciudad. Y ella, y el comité en que estaba trabajando, estaba muy pendiente de la defensa del patrimonio edificado. Se tenía la idea de derribar ciertas calles y barrios porque eran ya casas insalubres, no adecuados, digamos. Se quería modernizar la ciudad mucho en estos años, sobre todo en los años 70, a partir de 1974. Hubo una resistencia muy fuerte entre la ciudadanía de Utrecht contra los planes de modernización, y en gran medida se lograron parar por la resistencia civil. Y yo era un niño en ese momento. De hecho, mis papás vivían en casas antiguas que en ese momento no estaba tan de moda, los restauraron. Yo de niño viví entre los escombros de la restauración de las casas, vi la restauración de cerca, siempre fue algo que me llegó así de manera natural, ¿no? Entonces, aunque no tengo formación en restauración, desde niño acompañé, me interesó siempre el tema de no solamente de la restauración, pero más bien del urbanismo histórico. Cómo crece una ciudad, o cómo se convierte, cómo cambia una ciudad, cómo recicla sus monumentos, cómo reorganiza su estructura constantemente según las necesidades sociales, económicas y políticas de cada época, pues. Claro. Yo creo que no es una formación en la academia, pero de alguna manera sí es formación en la práctica, sí, ¿no? Sí, así es. Y entonces ese tema es el tercer tema que siempre pues tengo presente en mis trabajos, ¿no? O sea, la historia del desarrollo del desarrollo histórico de la ciudad de Oaxaca,
Y esa relación con la arquitectura, o sea, no arquitectura por arquitectura, sino arquitectura como una expresión del desarrollo histórico de una ciudad. Sí, porque ahí mismo se puede ver el paso del tiempo y el paso de la historia, ¿no? En los edificios. Y cómo los edificios, y no solamente los edificios y los espacios entre los edificios, cómo adquieren significados constantes, cambiantes también, no son estáticos, ¿no? Cambian, pero siempre yo veo la ciudad como una gran estructura de significados, donde hay hitos, donde hay líneas de conexión, donde hay estructuras muy de significado, digamos, donde los que usan la ciudad, y eso va de todas las medidas, los que viven en el centro, los que son visitantes, todos tienen algún uso de esa estructura casi invisible, ¿no? Es una estructura simbólica que conecta lugares, edificios, etcétera. Y que es muy importante para una ciudad, para que una ciudad tenga valor, que tenga significado. Ese simbolismo es inevitable. Podemos reconstruir Oaxaca en Disneylandia, digamos, sí, claro. Exactamente, pero nunca tendrá el significado. Y creo que es justamente uno de los mayores desafíos de hoy, ¿no? Que estamos viendo una ciudad que está lentamente convirtiendo la estructura de la ciudad, que de por sí nunca es estático, ¿eh? No es algo que se puede conservar, congelar en el tiempo, pero está convirtiendo la estructura de manera muy rápida, y yo pienso perdiendo mucho su red simbólica. Pues prácticamente el símbolo, el signo, en una ciudad, pues es muy importante porque forma parte de su patrimonio cultural material, ¿no? Aunque está precisamente plasmado en un espacio físico, en un edificio, en una fachada, ¿no? Sí, uno es obviamente, digamos, el goce estético para el turismo, y otro es obviamente el significado que le dan los que habitamos en una ciudad, que es muchas veces muy simbólica y va de atrás relacionado con nuestras experiencias en los lugares, en nuestras familias. El hecho de que, pues yo me acuerdo muy bien, la función del Zócalo. Cuando yo llegué a Oaxaca en 1988, pues era muy diferente a lo que es hoy, ¿no? O sea, esos espacios han cambiado muchísimo bajo ciertos procesos, y no siempre de manera positiva. A veces sí, pero a veces no. Y entonces creo que es un proceso que hay que analizar. Ahorita se simplifican muchas esas discusiones en el término gentrificación, pero en realidad es un fenómeno muy complejo en que tantos oaxaqueños como visitantes, visitantes extranjeros, todos están participando de alguna forma. No es el conjunto de visitantes extranjeros, no funcionaría si los mismos oaxaqueños no están en la misma dinámica. Sí, porque esos son procesos, y además tiene que ver con los contextos, ¿no? Por ejemplo, en 1988 el contexto político y social era muy diferente a como es hoy, en este momento, ¿no? Y va a ser muy diferente dentro de 10 años, dentro de 20, y posiblemente podamos ver una ciudad de Oaxaca completamente cambiada a como la conociste tú, a como la conocí yo en mi infancia, y a como estamos ahorita viviéndola. Sí, exacto. Y esto es parte de tu estudio, esto es parte de todas de todo lo que te trae aquí, de todo lo que te trajo también a vivir aquí en Oaxaca, ¿no? Sí, es uno de los temas, ¿no? Y sobre todo yo, por mi formación, suelo intelectualizar esos temas, o sea, me gustaría estudiarlo, ya ir a los archivos, trabajar esos temas desde la investigación, digamos. Pero nunca he dejado de lado también un cierto activismo en el tema, ¿no? O sea, si hay posibilidades, también pienso que los que nos interesan los temas, igual como con los códices, es igual, o sea, cuando uno es especialista en un tema, no puedes dejar de lado las responsabilidades que tienes con la sociedad, ¿no? O sea, tienes que no solamente estar porque hay muchos académicos que son muy buenos por estar gritando durante la corrida de toros, pero pues pocos que se quieren meter ahí dentro, y ahí es donde se necesita a la gente también, ¿no? Es muy común que opinamos de todo como académicos, pero actuamos muy poco.
Y opinamos desde la comodidad de nuestra academia, desde nuestros cubículo, estudios, sí. desde todo el acervo que tenemos encima. Pero pues hay, insisto, procesos, hay contextos, hay todas estas cuestiones que están como alrededor y que forman parte de la esencia de lo que estamos viviendo hoy. Por ejemplo, hablas de los códices, de estos libros que se desplegaban y que están plagados de figuras glíficas, de símbolos y demás, que actualmente ya los podemos leer un poco con más exactitud que antes, pero también en las fachadas podemos ver estos glifos, estos símbolos, estas figuras, que si no tenemos la sensibilidad, pues simplemente pasamos de largo y no pasa nada, ¿no? Pero aquellos que de pronto se centran o nos centramos en la observación, en la contemplación y también saber leer estos símbolos, pues podemos encontrar muchísimas historias plasmadas, ¿no? en esos espacios. Sí, así es. Las ciudades son también como un tipo de libro, ¿no? Pueden leerse, pueden interpretar, pueden leerse sus calles, sus estructuras, sus plazas, sus espacios, claro que sí. Sí, es un trabajo, yo creo que hay algo que unifica todo eso, me gusta encontrar esas estructuras simbólicas, ¿no? que es lo que comunican. Y bueno, por mi misma accidente, digamos, de las vidas, pues eso fui hacia esos documentos pictográficos y hacia el urbanismo histórico, pero para mí no son cosas tan distintas, tienen un mismo raíz aquí dentro, intuitivamente, algo que los conecta, pues, ¿no? Y precisamente para los que no sabemos leer estas partes, estos símbolos, estos detalles, es que gente como tú ha hecho investigación y lo ha plasmado en libros, ¿no? Como este que tengo aquí, Conquista y Colonización en Oaxaca, que es la transcripción del juicio de residencia de Juan Peláez de Berrio, en un periodo muy corto en realidad, de 1531 a 1534, que fue el primer alcalde mayor que tuvo esta ciudad después de su fundación, y que bueno, yo recuerdo que en alguna ocasión comentaste que para no aburrirte en la pandemia, pues hiciste esta investigación. Exacto. Y de pronto sale este librote, ¿no? Que es muy, muy a propósito. Si nuestros amigos pueden ver, son mil ¿qué? 951. No, son 951 páginas, exactamente. 951 páginas. Pero pues no nos asustemos, porque en realidad esta es la transcripción del juicio. ¿No? Hiciste un trabajo de investigación, trabajo paleográfico también para poder plasmar de manera legible este juicio, pero además tienes un estudio introductorio muy interesante, ¿no? Que nos vas introduciendo precisamente en este estudio, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Volver la pandemia en algo positivo. Retomé ese caso del juicio, dije, no, pues si ya estamos encerrados y tenemos el tiempo, bueno, pues ya aquí vamos, pues, ¿no? Entonces, y entrando a gastos. Exacto. Entonces, el tema con esos documentos es el siguiente. Están en espacios de difícil acceso para estudiantes oaxaqueños. Este es un documento que se conserva en el Archivo General de Indias en Sevilla, España. ¿Cuál estudiante puede ir a consultarlo así, ¿no? Y el segundo tema es que está escrito en letra manuscrita de la década de 1530, que para la mayoría de la gente es ilegible, ¿no? O sea, no se entiende absolutamente nada. Entonces, el objetivo para empezar es que o sea, no faltan estudios históricos sobre la ciudad de Oaxaca, pero de repente nos referimos constantemente a las mismas publicaciones anteriores. Y lo que yo creo que es importante es que los que estudiamos la historia de la ciudad de Oaxaca tengamos acceso a fuentes primarias, o sea, los documentos originales sobre el cual se basa la investigación, ¿no? Una de las premisas de la investigación académica seria es regresar a las fuentes primarias, los documentos originales.
Y entonces en ese caso, aunque algunos investigadores anteriormente ya habían mencionado, incluso usado ese documento, consideré importante sobre todo por la temporalidad del documento. Es el primer gran juicio que se hace en lo que es la muy incipiente villa de Antequera, digamos. Y de una vez ya es un relajo de chismería ahí tremendo, ¿no? Entonces pienso que es un documento que debe ser accesible para que de ahí cualquier investigador posterior por lo menos tenga el acceso a ese texto sin tener que ir a Sevilla o sin tener que hacer la paleografía del documento. Pero claro, las universidades no publican paleografías así nomás, ¿no? La paleografía es una ciencia auxiliar de la historia, no es en sí una aportación académica. Entonces, los estudios, las paleografías de los documentos obviamente suelen acompañarse con introducciones, textos introductorios, notas, etcétera, para que el documento también se contextualice y se entiende de dónde sale ese tremendo expediente ahí en el archivo, ¿no? ¿Cuál era el contexto en que se dio todo ese pleito? ¿Por qué hay un juicio tan enorme sobre ese primer alcalde de Oaxaca y no sobre los que le siguieron, por ejemplo? Entonces hay que contextualizar y ese justamente también creo que vale la pena publicar todo eso porque es un momento crucial para la ciudad, ¿no? La fundación de la villa de Antequera se da en un momento muy conflictivo en que dos visiones de la colonización de lo que hoy es México pues se chocan. Está la visión más medieval de Cortés y su grupo, está la versión más mercantil de la gente de Andalucía, y esos chocan en los años 30 y 40 de manera frontal, y el juicio de Juan Peláez de Berrio es claramente un resultado, un exponente pues, ¿no? de las tensiones que existen en los años 30 entre esas dos maneras de ver el proyecto español en lo que hoy es México. Entonces, yo creo que uno de los temas importantes es que una conquista no es algo de una fecha. La conquista de Mesoamérica no es el 13 de agosto de 1521 con la caída de Tenochtitlán. Es un proceso largo, en diferentes regiones se dan ciertas fechas. Si vamos al sur, pues hasta el siglo XVII, finales del XVII, todavía está la violencia en las últimas zonas mayas independientes. Y también la dinámica violenta y después administrativa que se da es distinto en las diferentes regiones, ¿no? Lo que pasa en la Ciudad de México, que es lo que normalmente vemos en los medios y en la escuela, etcétera, pues no necesariamente es el mismo proceso de lo que pasa aquí en Oaxaca. Entonces hay que matizar, ¿no? Sí, porque en la escuela, en muchos niveles, nos enseñan que la conquista de México fue en general, que prácticamente fue donde todo el territorio que hoy conocemos como México fue conquistado por un grupo, ¿no? Y por un grupo minoritario, cuando en realidad, pues, como dices, ese 13 de agosto de 1521 fue la caída de una ciudad, ¿no? Y es una ciudad que tiene límites, y unos límites muy pequeños, ¿no? Entonces, no podemos generalizar un acto, un hecho, porque así nos vamos confundiendo de muchas maneras. Igual pasa con los documentos que tenemos sobre la ciudad de Oaxaca. Hay infinidad de publicaciones, yo he consultado muchas, de mucha gente muy reconocida, otras no tanto, pero prácticamente son copia y pega de la misma fuente, ¿no? Estamos repitiendo las mismas cosas, repitiendo los mismos hechos o repitiendo las mismas interpretaciones de lo que hizo en alguna ocasión algún autor en algún tiempo. Y este estudio de conquista y colonización en Oaxaca nos da datos inclusive que hasta la fecha se siguen repitiendo, ¿no? Y que no son necesariamente exactos, ¿no? Sí, mucho nos basamos y obviamente también con cierta razón. Es en los libros de Gay de 1881, la historia de Oaxaca, que pues, Gay tuvo acceso a fuentes muy importantes y escribe una primera gran historia, y después viene Manuel Martínez Gracida, que eran importantísimos historiadores oaxaqueños además,
y que sin duda establecieron la base, pues, ¿no? de una historiografía sobre la ciudad de Oaxaca y sobre lo que hoy es el estado de Oaxaca. Y sus trabajos son extraordinarios, ¿no? Más para la época. Yo considero sobre todo Manuel Martínez García uno de los más grandes historiadores de Oaxaca, pero también fue gente de su tiempo, ¿no? Entonces ya estamos hablando de hace más de 100 años, sí. Y de Gay, mucho menos. Sí, las disciplinas. Gay es 1881, es la publicación de sus libros. Entonces, estamos ya mucho más avanzados, tenemos nuevos materiales que ellos no tuvieron, aunque ellos tuvieron materiales que hoy en día ya no se. Bueno, pero ahí está, pues, ¿no? Es un proceso acumulativo, hay mucho más material hoy en día, hay más conocimiento hoy en día. Entonces, de vez en cuando es necesario como actualizar esas visiones. Claro, hay temas que siempre tienen cierta importancia simbólica, ¿no? Que en realidad no cambian los procesos históricos, pero localmente tienen importancia simbólica, como es las fechas de... ¿Cuál fue precisamente la fecha del establecimiento de la villa? No tanto la ciudad, que sabemos que ahí está la cédula de Carlos V, pero la villa, cuando se estableció la villa, ¿cuándo fue eso? ¿Y quién era responsable de la traza de la villa de Antequera, ¿no? La tan famosa traza rectangular de la ciudad de Oaxaca? Y que está orientado a 24 grados. Sí, todo ahí. Manuel Taussend hizo todo un estudio que en los años 60, que se ha estado repitiendo, pero que considero yo, con la información que hoy en día tenemos, no puede sustentarse. Alonso García Bravo no era el que trazó la ciudad, no hay nada particularmente genial en la traza en el sentido de que algún español estaba midiendo ahí los grados de división del norte y no sé qué. Y tampoco no fue en el mes de julio, pues, ¿no? En julio. Yo creo que la documentación que hoy existe, que es más de lo que existió en su tiempo de Taussend, nos indica de que esos procesos eran un poco diferentes. Ya había una traza, o sea, ya había calles aquí en una forma rectangular, y los españoles más o menos pues adoptaron la traza existente, como también lo hicieron en la Ciudad de México, ¿no? En todo el juicio de residencia de Juan Peláez de Berrio, en sus incontables folios, testigos, decenas de testigos, documentos relacionados que esperemos que el próximo año podemos publicar entre 4 investigadores un tomo 2 con otros documentos tempranos de la ciudad de Oaxaca anterior a 1550. En ninguno de esos documentos se menciona la participación de Alonso García Bravo en trazar la ciudad de Oaxaca, en ninguno. Y sin embargo se sigue repitiendo la misma historia, ¿no? Incluso Juan Peláez de Berrio habla del tema, ¿no? Dice que él lo hizo, lo adaptó de lo existente, punto, ¿no? Y yo creo que el problema es que la visión tradicional se basa en una investigación de méritos de los nietos de Alonso García Bravo, que confunden dos Alonsos Garcíases, que había dos conquistadores con el mismo nombre, y ahí surge entonces una confusión, pero si vamos de regreso a documentos más antiguos, se resuelve el tema y no participó. Y el otro es la definitiva distribución de los solares, incluyendo los de San Pablo, que la documentación que tenemos hoy en día indica con bastante claridad de que la fecha fue el 24 de diciembre y no el mes de julio. Se resuelve una serie de problemas que ya se han mencionado, que nunca he resuelto, pero tenemos ya unos 5 documentos que nos indican que fue el 24 de diciembre que Juan Peláez de Berrio y el primer cabildo distribuyeron ya definitivamente los solares. Muy bien. Pues esto viene también en este estudio preliminar, en el de Conquista y Colonización en Oaxaca. Esta edición que tenemos aquí fue una coedición que se hizo con la Universidad Nacional Autónoma de México, particularmente con el Instituto de Investigaciones Filológicas y la ciudad de Oaxaca, ¿no?
cuando en el trienio pasado, 2022-2024, se hizo una coedición, una colaboración muy importante, y me parece que es una colaboración sin precedentes que se hizo en esta administración, y que la Secretaría de Arte y Cultura fue el conducto, ¿no? Gracias a Leti Valle Mijangos se hizo este vínculo con el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM para que se pudiera hacer una coedición para la ciudad de Oaxaca. Sí, así es. Sí, yo creo que fue muy afortunado me acuerdo que en años anteriores había varios programas del gobierno del estado, por ejemplo, para publicar estudios interesantes para el público oaxaqueño. Pero desde hace varios años pues ya no hay esas iniciativas, pues, ¿no? Se fueron las series que antes existían, que eran, bueno, yo digo, bastante exitosos porque se publicaron muchos materiales. Entonces me dio mucho gusto que en la anterior administración pues hubo ese intento de generar una serie de publicaciones, por lo menos en temas históricos de la ciudad, los estudios de Anivia Calderón, de Selena García, son varios temas de diferentes momentos de la ciudad de Oaxaca. El mío aquí sobre los primeros momentos, el de Selene sobre la época colonial, el de Danivia sobre la ciudad porfiriana y moderna hasta mediados del siglo XX. Entonces, de repente se hace que como nuevos estudios bastante completos, están otra vez están disponibles para el público oaxaqueño, ¿no? Y en esta ocasión, ¿tenemos ejemplares disponibles? Pues yo creo que todavía debe haber en el Instituto de Investigaciones Filológicas, ahí deben venderse seguramente. Pero para el público interesado hay ejemplares en la Biblioteca de Investigación Juan de Córdoba, y seguramente entiendo que también la Secretaría de Cultura en aquel momento depositó volúmenes en varias bibliotecas aquí en Oaxaca, entonces debe ser accesible en ese sentido. Pero si uno quiere un ejemplar, lo más probable es buscarlo con el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. En la Ciudad de México, sí. ¿no? Bueno, yo tengo una buena noticia para nuestro público, porque en mi poder yo tengo este ejemplar, está aquí. Uy, sí está pesado. Y pues para la gente que está de verdad interesada en conocer parte de esta historia, los primeros minutos, diría yo, de la vida de esta ciudad, como villa, la villa de Antequera, pues tenemos este ejemplar disponible para el público. Si usted está en disposición de tenerlo, mándeme un mensaje ahí en esta red y mándeme todos los datos para que nos podamos reunir y hacerle entrega de este ejemplar, firmado por Sebastián Vandesburgo. Muy bien. Sí, fíjate, a propósito de la firma, te voy a contar una anécdota. Hicimos una presentación en Palacio Municipal, que estuvo enterado el entonces presidente Francisco Martínez Neri, y pues hicimos una serie de pláticas y presentaciones, y yo ahí pedí que tú me firmaras mi ejemplar, ¿no? Pues resulta que estábamos haciendo este programa de entrega a las bibliotecas y a los investigadores y al público interesado, y el ejemplar que tú me firmaste, mi querida amiga Esmeralda, que la voy a balconear ahorita, obsequió el libro que tú me habías firmado. Entonces, alguien tiene la firma con mi nombre, pero pues que lo disfrute muchísimo. Me encantaría seguir platicando, mi querido Sebastián. Seguramente tienes mucho trabajo, y vamos a dejar aquí esta conversación, y si no tienes inconveniente, en alguna otra fecha podamos platicar acerca de otras investigaciones, de otras cosas que estás haciendo aquí en la ciudad de Oaxaca, porque además esta charla fue muy amena, y yo te agradezco mucho que haya sido así, ¿no? Pues muchas gracias por la oportunidad de platicar un ratito contigo. Claro que sí, para cualquier ocasión al futuro, pues ahí estamos dispuestos. Muy bien, Sebastián, muchísimas gracias, y ya sabe, mándeme un mensaje, ponga un comentario por ahí. Este ejemplar se va para la persona que tenga interés y que diga: yo quiero este libro. Pues muchísimas gracias, Sebastián. Muchas gracias. Nada.
a nuestro público. Igual. Y pues seguimos buscando baluartes de la literatura, baluartes del arte, de la cultura, de la investigación, aquí en nuestra ciudad de Oaxaca. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima. Gracias.